El fino aguacero de aquella madrugada de agosto parecía burlarse de ella. Cada gota que caía en Belo Horizonte era como un recordatorio cruel de que nada estaba bajo control. Aurora, con 7 meses de gestación, conducía con las manos temblando en el volante, tratando de respirar, tratando de no entrar en pánico, pero fracasando miserablemente. El dolor llegó como una cuchilla, rápido, profundo, repetido, una contracción fuerte, luego otra y otra. No era una exageración emocional, no era ansiedad, era real, era prematuro. Y ella estaba sola. El limpiaparabrisas cortaba el cristal a un ritmo desesperado, como si acompañara su corazón, acelerado, asustado, implorando un milagro. Apenas podía ver la calle, pero aceleró de todos modos, estacionando casi de lado en la puerta de urgencias de la maternidad Octaviano Neves. Cuando se bajó del coche, las piernas apenas le obedecieron. La acera parecía kilómetros, cada paso era una guerra. Cada respiración, una súplica silenciosa a Dios para que su bebé resistiera. Cuando llegó a la recepción, la voz apenas le salió. Solo se sujetó el vientre con fuerza, las lágrimas mezcladas con el agua de la lluvia. «Mi bolsa. Creo que se rompió. Tengo 7 meses», susurró casi sin aliento, y su mundo comenzó a girar y se convirtió en un borrón de blanco y azul, de rostros preocupados y voces apresuradas. Una silla de ruedas, un pasillo largo, el olor a antiséptico. Las preguntas venían rápidas, pero el dolor era más rápido, engullendo sus pensamientos. «Necesitamos llevarla a la sala de partos ahora. El obstetra de guardia ya está en camino», dijo una voz firme a su lado. Cuando las puertas de la sala de partos se abrieron, la luz fuerte la cegó por un instante. Fue transferida a la camilla, el cuerpo débil y rendido. Cerró los ojos, intentando concentrarse en la respiración, cuando escuchó la puerta abrirse de nuevo y pasos firmes que se acercaban. «Buenas noches, soy el doctor Alencar. ¿Yo la voy a atender?», dijo una voz. Una voz que ella conocía, una voz que había pasado los últimos 2 años intentando olvidar. Aurora abrió los ojos lentamente. El aire se le escapó de los pulmones. Parado allí, bajo la luz quirúrgica, vistiendo una bata verde, estaba Davi, el mismo cabello oscuro, ahora con algunas canas en las sienes que antes no existían. Los mismos ojos castaños, ahora cansados y enmarcados por gafas. Era él, el hombre que amó, el hombre que destruyó su mundo. El shock en el rostro de él fue un espejo del suyo. El historial médico que sostenía se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. «¿Aurora?», susurró, la palabra cargada de una incredulidad que parecía rasgar el aire estéril de la sala. Una nueva contracción, más fuerte que todas las otras, le arrancó un grito de dentro, rompiendo el hechizo. La realidad regresó, brutal y urgente. «Doctor, la paciente tiene dilatación avanzada. Parto prematuro en curso», dijo la enfermera jefe, una mujer mayor, llamada Clara, notando la tensión paralizante en el aire. David parpadeó, el médico dentro de él, luchando por tomar el control del hombre en shock. Se agachó, recogió el historial con una mano temblorosa y se acercó a la camilla. «Aurora, yo sé que esto es...», empezó, la voz profesional fallando. «¡No!», ella lo cortó, la voz ronca de dolor y rabia. «No diga nada, solo... salve a mi hija». La súplica de ella, la mención de la hija, pareció golpearlo físicamente. Retrocedió un paso, la mirada fija en su vientre. La verdad de la situación lo aplastó allí delante de todos. «Dr. Alencar», insistió la enfermera Clara, «necesitamos actuar, ahora». David respiró hondo, el conflicto visible en cada línea de su rostro. Se puso los guantes con movimientos mecánicos, sus ojos evitando los de ella. «De acuerdo,
dijo, la voz ahora firme, pero desprovista de cualquier calidez. Vamos a traer a este bebé al mundo. Mientras él comenzaba los procedimientos, Aurora giró el rostro, las lágrimas rodando silenciosamente sobre su almohada. De todos los médicos en Belo Horizonte, de todas las noches del año, el destino tenía que jugarle esa cruel pasada. El hombre que le hizo creer que nunca sería madre, ahora era el único que podía salvar a su hija. 2 años antes, el mundo de Aurora tenía el color de los ojos de Davy y el sonido de su risa. Su matrimonio no era tibio, era una combustión constante. Se conocieron en la universidad, ella en arquitectura, él en medicina, y la atracción fue inmediata y abrumadora. Se casaron jóvenes, construyendo una vida en un apartamento con vistas a la Serra do Curral, donde los atardeceres pintaban el cielo con los mismos tonos intensos de su pasión. Davy era un médico brillante y ambicioso, ascendiendo rápidamente en la jerarquía del hospital. Aurora, una arquitecta talentosa, comenzaba a dejar su marca en proyectos por la ciudad. Su vida era una sucesión de cenas con amigos, viajes de fin de semana y planes grandiosos para el futuro. Pero bajo la superficie de ese matrimonio vibrante, una sutil fisura había comenzado a formarse. Aurora notó lo primero en la distancia. Davy llegaba cada vez más tarde. La excusa siempre la misma: guardia complicada, cirugía de emergencia. El cansancio en sus ojos parecía más profundo que el cansancio del trabajo. Se volvió más reservado con el móvil, girando la pantalla hacia abajo cuando lo dejaba sobre la mesa, un gesto pequeño, pero que gritaba secreto. Aurora, que siempre confió implícitamente en él, intentó ignorarlo. Lo atribuyó al estrés de la profesión, a la presión de salvar vidas. La verdad, sin embargo, no se contenta con permanecer en las sombras. Siempre encuentra una rendija para la luz. El descubrimiento no fue un flagrante cinematográfico. Fue algo mucho más banal y, por eso mismo, más brutal. Una noche de martes, Davy dormía profundamente, exhausto tras una supuesta guardia de 36 horas. Su móvil, olvidado en la mesita de noche, vibró. Y de nuevo. Y de nuevo. La insistencia era irritante. Aurora, pensando que era una emergencia del hospital, cogió el aparato. La pantalla de bloqueo se encendió, revelando las previsualizaciones de los mensajes. No eran del hospital. El nombre en la parte superior era Julia Enf. No puedo dormir pensando en ti. Ese beso en el parking. ¿Cuándo nos volveremos a ver? No aguanto más esperar. El aire en los pulmones de Aurora se solidificó. Se quedó inmóvil, el móvil en la mano, el zumbido del aparato vibrando a través de sus huesos. Cada mensaje era un golpe físico. El parking, el beso, la nostalgia. No era un error. Era una historia que sucedía justo debajo de su nariz. Ella no lo despertó. No gritó. La arquitecta dentro de ella, la mujer que entendía de estructuras, sabía que aquello era un fallo estructural fatal. El edificio se había derrumbado. Hacer ruido solo levantaría polvo. Con una calma que la asustó, puso el móvil de nuevo en su lugar, se levantó y fue a la sala. Se sentó en la oscuridad, mirando la ciudad dormida, y sintió el fin de su mundo. A la mañana siguiente, cuando Davy se despertó, ella estaba sentada en la misma butaca, con una maleta pequeña a sus pies. ¿Qué es esto?, preguntó él, la voz ronca de sueño. Se acabó, Davy, dijo ella, la voz desprovista de cualquier emoción. La confusión en el rostro de él se transformó en pánico cuando vio la mirada de ella. Siguió la dirección de sus ojos hasta el móvil en la mesita de noche. Él entendió. Aurora, espera. Puedo explicarlo. Comenzó. El guión clásico de la traición. No, lo interrumpió. No hay nada que explicar.
Solo hay una elección que hacer, y tú ya hiciste la tuya. Ella se levantó y se dirigió a la puerta. Él la agarró por el brazo, la desesperación apoderándose de sus facciones. Por favor, no hagas esto. Fue un error, una debilidad. Te amo. Aurora miró la mano de él en su brazo, luego su rostro. No, Davy. Amas la idea de amarme. Pero lo que hiciste no es amor, es destrucción. Y no me voy a quedar a ver la demolición. Se soltó y salió. Aquel día, Aurora no solo perdió un marido, perdió la creencia en el tipo de amor que lo consume todo. Los meses que siguieron fueron un borrón gris. Se mudó a un apartamento más pequeño, se sumergió en el trabajo y construyó una fortaleza a su alrededor. El dolor era una compañera constante, una sombra que la seguía a todas partes. Fue entonces cuando Ícaro apareció. Él era lo opuesto a Davy. Donde Davy era una tormenta, Ícaro era un puerto seguro. Fotógrafo de naturaleza, tenía una calma que parecía emanar de él, una paz que Aurora no sabía que anhelaba. Se conocieron en una galería de arte, donde él exponía fotos de la Serra do Canastra. La conversación comenzó sobre la luz y la composición de las imágenes y fluyó hacia la vida, hacia los sueños, hacia las heridas. Con Ícaro no hubo combustión, hubo un florecer lento y gentil. Él no intentó llenar el vacío que Davy dejó. Ayudó a Aurora a descubrir que ese espacio no era un vacío, sino un lugar para un nuevo jardín. La escuchó durante horas, sin juzgar. La llevó a senderos, enseñándole a encontrar belleza en el silencio del bosque. Devolvió a Aurora la sensación de seguridad, de ser cuidada, de ser vista. El amor de ellos se construyó sobre la honestidad. Ella le contó sobre David, sobre la traición, sobre el dolor. Él le contó sobre sus propios miedos, sus propias pérdidas. No había secretos. Cuando Aurora descubrió que estaba embarazada, el miedo inicial fue rápidamente reemplazado por una ola de alegría pura. Estaba con un hombre que la amaba, que la respetaba, un hombre que sería un padre increíble. Decidieron esperar para contárselo a todos. Querían guardar ese secreto feliz solo para ellos por un tiempo más. Una tarde de sábado, con Aurora cumpliendo 12 semanas de gestación, planeaban una cena especial para celebrar. Ícaro salió a comprar un vino, prometiendo volver en media hora. Nunca volvió. La llamada vino de un número desconocido, un policía. La voz formal y apenada. Un accidente en la avenida. Un conductor ebrio que se saltó un semáforo en rojo. Muerte. Instantánea. El mundo de Aurora, que había reconstruido con tanto cuidado, con tanto amor, se hizo añicos de nuevo. Pero esta vez el dolor fue diferente. No había la amargura de la traición. Había solo la vastedad cruel y sin sentido de la pérdida. Estaba sola de nuevo, pero no totalmente. Dentro de ella, una pequeña vida continuaba creciendo, una chispa de Ícaro que la tragedia no pudo apagar. Aquel embarazo se convirtió en su ancla. Cada patada, cada movimiento era un recordatorio de que no estaba sola. Era un diálogo silencioso con el hombre que perdió y con la hija que era la prueba viva de su amor. Se aferró a esa niña con la fuerza de quien se agarra a un bote salvavidas en un océano revuelto. Pasó los meses siguientes en un capullo, cuidándose a sí misma, a su bebé, a su luto. Evitó amigos bien intencionados. Rechazó la pena en los ojos de los demás. El dolor era suyo, la hija era suya, el viaje era suyo. Y ahora, en aquella sala de partos fría, el pasado y el presente chocaban con una fuerza cataclísmica. El hombre que representaba su mayor dolor era el responsable de su mayor esperanza. David, el fantasma de su vida antigua, estaba allí, con las manos enguantadas,
a punto de traer al mundo a la hija del hombre que le enseñó a amar de nuevo. Mientras una nueva contracción la desgarraba por dentro, Aurora miró a Davy. Estaba concentrado, los ojos fijos en los monitores, la mandíbula tensa. El médico había asumido completamente el control, pero ella podía ver, en la forma en que sus hombros estaban rígidos, en la manera en que evitaba su mirada. El hombre en shock todavía estaba allí, sepultado bajo capas de profesionalismo, y ella se preguntó, en un flash de lucidez en medio del dolor, lo que él estaba sintiendo. ¿Qué veía cuando la miraba, embarazada, sola, entregada en sus manos? La ironía era tan espesa, tan pesada, que casi la asfixió. La vida, en su crueldad poética, había escrito un guión que ninguna ficción osaría imaginar. El trabajo de parto prematuro fue una batalla brutal. Cada contracción era una ola de fuego que la consumía, dejándola exhausta y temblorosa a su paso. El tiempo perdió el sentido. La sala de partos se convirtió en un universo contenido, donde solo existían el dolor, las voces de mando del equipo médico y la presencia silenciosa y tensa de Davy. Él se movía con una eficiencia fría, casi robótica. Daba instrucciones a Aurora, la voz firme, desprovista de cualquier intimidad. Inspire profundo, Aurora. Aguante el aire. Ahora empuje con toda su fuerza. Él no la miraba a los ojos. Su foco estaba en los monitores, en los instrumentos, en el progreso del parto. Para el equipo, él era el doctor Alencar, un profesional ejemplar en medio de una emergencia. Para Aurora, él era un extraño, vistiendo el rostro del hombre que un día amó. Y esa dualidad era una tortura silenciosa. «Estoy viendo la cabeza», anunció la enfermera Clara, la voz un punto de esperanza en la niebla de dolor de Aurora. «Un poco más». «Ya casi está». Aurora reunió lo que le quedaba de fuerzas, el cuerpo gritando en protesta. Ella empujó, un sonido gutural escapando de su garganta. Era el esfuerzo de una vida entera, concentrado en un único momento. Y entonces, el sonido de la sala cambió. El pitido rítmico y constante del monitor cardíaco fetal se volvió errático. Luego se aceleró a una alarma aguda y desesperada. «Bradicardia fetal súbita», dijo David, la voz baja y cortante. La máscara de calma profesional se agrietó, revelando al médico en alerta máxima. «Los latidos están cayendo. Rápido». Aurora sintió el pánico subir, frío y rápido. «¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a mi hija?» «El cordón umbilical debe haberse prolapsado y está siendo comprimido», diagnosticó Davy, ya en movimiento. Él ya no hablaba con ella. Hablaba con el equipo. «Clara, prepare para una episiotomía. Necesito más espacio ahora. Patricia, llame al equipo de neonatología. Diga que es código rosa». Los números en el monitor se desplomaban. 120, 100, 85. Cada caída era un puñetazo en el estómago de Aurora. «Doctor, estamos en 75», alertó la enfermera más joven. «Patricia», la voz temblorosa. «Lo sé», gruñó Davy. Se inclinó sobre Aurora y por primera vez desde que entró en aquella sala, sus ojos se encontraron con los de ella. El profesionalismo desapareció y, por un segundo, ella vio al Davy que conocía, al hombre. Y él estaba aterrorizado. «Aurora, mírame», le dijo, la voz urgente, pero extrañamente íntima. «Necesito que hagas el mayor esfuerzo de tu vida. En la próxima contracción. La vida de ella depende de eso. ¿Confías en mí?» La pregunta flotó en el aire, absurda y esencial. Confiar en él. El hombre que rompió toda la confianza que ella tenía, pero al mirar sus ojos, ella no vio al traidor. Vio a un médico luchando contra el tiempo, un hombre desesperado por salvar una vida, la vida de su hija. Ella asintió,
Una única y brusca afirmación. La contracción vino, una avalancha de dolor tan intensa que la dejó sin aire. «Ahora, Aurora, ahora», gritó David. Ella empujó. Empujó con la fuerza del luto por Ícaro, con la rabia por David, con el amor desesperado por la niña que apenas conocía, pero que ya era su mundo entero. Fue un grito primal, de dolor y de poder. David trabajó con una velocidad y precisión que eran casi inhumanas. Sus movimientos eran un ballet de emergencia, guiando, cortando, maniobrando. El mundo se resumía a sus manos, luchando en el epicentro de su dolor. «¡Salió la cabeza!», gritó Clara. «Vamos, doctor». Pero el cuerpo no salió, se quedó atascado. «Distocia de hombro», anunció Davy, la voz un hilo de acero. «El peor escenario posible. Maniobra de McRoberts, inmediatamente». El equipo reaccionó instantáneamente. Las enfermeras tiraron de las piernas de Aurora hacia arriba y hacia atrás, flexionándolas hacia el abdomen en un movimiento rápido y entrenado. La posición era brutal, pero necesaria. La alarma del monitor era un grito continuo. 60 latidos por minuto, 55. «Vamos, pequeña. Vamos», susurró Davy, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Él aplicó presión sobre el hueso púbico de Aurora, intentando desplazar el hombro del bebé. Nada. «David, por favor». Aurora sollozó, el nombre escapando en medio de la desesperación. «Sálvala, por favor». El sonido de su nombre, dicho de esa forma, pareció atravesarlo. Se detuvo por una fracción de segundo. El tiempo se congeló. «Lo haré», prometió, la voz ronca. «La voy a salvar». Cambió la técnica intentando otra maniobra, la de Woods. Sus manos, que un día la acariciaron, ahora trabajaban con una urgencia desesperada para no dejar morir a su hija. «Una vez más, Aurora, con todo lo que tengas», ordenó. Con un último esfuerzo sobrehumano, un grito que pareció rasgar su alma, Aurora empujó. Al mismo tiempo, Davy hizo un movimiento preciso y sintió el hombro desplazarse. El resto del cuerpo del bebé se deslizó hacia afuera en un único movimiento fluido. Y entonces, el silencio, un silencio absoluto, más aterrorizante que todos los gritos y alarmas. El bebé estaba azul, flácido, sin vida. «No respira, sin llanto», dijo Davy, la voz mortalmente tranquila. Cortó el cordón umbilical con un movimiento rápido y entregó al bebé al equipo de neonatología que acababa de entrar corriendo en la sala. «Reanimación neonatal, ahora». «¿Por qué no está llorando?», gritó Aurora intentando levantarse, el pánico consumiéndola. «Davy, ¿por qué no llora mi hija?». Él no respondió. Sus ojos estaban fijos en la pequeña mesa en la esquina de la sala, donde el equipo neonatal trabajaba febrilmente en el cuerpo minúsculo e inerte. Aspiración, estimulación, ventilación con máscara. Fueron los segundos más largos de la historia del universo. Aurora observaba, el corazón detenido en el pecho, la respiración suspendida. Veía la espalda de David, tenso, observando el procedimiento, listo para intervenir. Él ya no era su médico. Era solo un espectador más aterrorizado, esperando un milagro. «Vamos, mi amor, respira», susurró Aurora a la nada. «Respira por mamá». Y entonces, como una respuesta a su plegaria, un sonido, un pequeño jadeo, seguido de un llanto, débil, indignado, pero inconfundiblemente vivo. El sonido más hermoso que Aurora había oído nunca. La tensión en la sala se rompió como un cristal. La enfermera Clara dejó escapar un sollozo de alivio. El equipo de neonatología sonrió. David cerró los ojos por un instante, el cuerpo entero cediendo, como si un peso invisible se hubiera retirado de sus hombros. «Está respirando, saturación subiendo», anunció el neonatólogo. «Es una luchadora». Aurora se desplomó en la camilla, el cuerpo temblando incontrolablemente, las lágrimas finalmente viniendo en un torrente de alivio y agotamiento.
¿Está bien? ¿Mi hija está bien? Tras unos minutos de evaluación, la enfermera Clara envolvió al bebé en una manta térmica y se la trajo a Aurora. Era minúscula, el rostro rojo y arrugado, el pelo oscuro y mojado pegado a la cabeza, pero sus ojos estaban abiertos y lloraba con la fuerza de un gigante. «Felicidades, Aurora», dijo Clara, la voz embargada. «Tiene una niña, perfecta y saludable». Aurora extendió los brazos temblorosos y sostuvo a su hija por primera vez. En el instante en que la piel del bebé tocó la suya, el mundo a su alrededor desapareció. El dolor, el miedo, la presencia de Davy, todo se disolvió. Solo existían ella y aquella pequeña criatura que luchó tanto para llegar al mundo. «Hola, mi amor», susurró, el rostro mojado de lágrimas. «Estoy aquí. Mamá está aquí». El bebé dejó de llorar, como si reconociera la voz que oyó durante 7 meses. Sus pequeños dedos se agarraron al dedo de Aurora y en ese momento, el corazón de Aurora, que había sido roto, remendado y roto de nuevo, se llenó de un tipo de amor tan vasto, tan poderoso, que la dejó sin aliento. Era el amor de Ícaro, materializado en su hija. David observaba la escena de lejos, en silencio. Se había apartado, dándoles espacio. Cuando Aurora levantó la mirada, sus ojos se encontraron. Ya no había rabia en su mirada, solo la gratitud cruda y abrumadora de una madre. Y en la mirada de él había una mezcla compleja de alivio, tristeza y algo más. Algo que Aurora no pudo descifrar. Él salvó a su hija. El hombre que le partió el corazón acababa de darle el regalo más precioso de su vida. La deuda era impagable. La ironía, insoportable. La enfermera Clara se acercó. «Es una guerrera. ¿Cuál va a ser su nombre?» Aurora miró el rostro dormido de su hija, a la fuerza que emanaba de aquel ser tan pequeño. «Vittoria», dijo, la voz firme. «Su nombre es Vittoria». La intensidad en su voz la hizo parar. No era la disculpa ensayada que esperaba. Era algo más profundo, más desesperado. Suspiró, resignada. «Habla». David respiró hondo, como un buzo a punto de saltar de un acantilado. «No fue por ti», dijo, las palabras saliendo en un chorro. «Lo que pasó hace 2 años, la forma en que nuestro matrimonio terminó, nunca fue porque no fueras suficiente. Nunca fue porque no te amara». Aurora lo miró, escéptica. «Me engañaste, David, con una enfermera de tu hospital». «¿Cómo no es por mí?» «Era por mí», respondió, la voz embargada. «Era porque yo estaba roto, destruido y con miedo». Se pasó la mano por el pelo, un gesto de nerviosismo que ella conocía bien. 3 meses antes de que encontraras esos mensajes, recibí un diagnóstico. Hizo una pausa y el silencio que siguió fue pesado, cargado. Estaba sintiendo unos dolores extraños, un cansancio que no se me pasaba. Me hice una serie de exámenes, en secreto. No quería preocuparte. Pensé que era estrés, agotamiento. Miró a la ventana, a la ciudad allá afuera, como si las palabras fueran demasiado difíciles de decir mirándola. Llegó el resultado de la biopsia. Era un seminoma, un tipo de cáncer testicular. Pero el mío era agresivo, con metástasis ya en los ganglios linfáticos. El mundo de Aurora se inclinó en su eje. Cáncer. La palabra flotó en el aire, irreal y monstruosa. Ella lo miró, al hombre que parecía la imagen de la salud, e intentó procesar la información. «El pronóstico era malo», continuó Davy, la voz ahora un susurro ronco. «Los médicos me dieron, en el mejor de los casos, algunos años de quimioterapia, cirugías, dolor, años languideciendo». Finalmente la encaró, y ella vio las lágrimas silenciosas rodando por su rostro. «Te miré a ti, Aurora. Miré nuestra vida, tus sueños. Estabas en la cima de tu carrera,
llena de vida, de luz. Y todo lo que podía pensar era que te iba a arrastrar al infierno conmigo. Te iba a convertir en una cuidadora. Te iba a forzar a verme morir poco a poco. No podía hacerte eso. Te amaba demasiado como para condenarte a ello. La revelación la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola sin aliento. La historia que ella construyó en su mente durante 2 años, la narrativa simple de traición y egoísmo, comenzó a desintegrarse. Entré en colapso, confesó Davy, la voz rota. No se lo dije a nadie. Iba al hospital por mi trabajo, y en secreto iba a las sesiones de consulta con el oncólogo. Estaba viviendo una pesadilla doble, y estaba solo, completamente solo. ¿Por qué no me lo contaste? Ella susurró, la pregunta saliendo débil, casi inaudible. Cobardía, respondió sin dudar. Orgullo estúpido. No quería ser tu carga. No quería ver la pena en tus ojos. Quería que me recordaras como el hombre fuerte que amabas, no como el paciente terminal en el que me estaba convirtiendo. Entonces, tomé la decisión más estúpida y cruel de mi vida. Decidí que necesitaba darte un motivo para odiarme, un motivo para irte, un motivo que te liberara de mí sin que sintieras culpa. Si me odiabas, seguirías adelante, encontrarías a alguien, serías feliz. Era la única salida que mi mente en pánico pudo encontrar. La traición, la enfermera, Julia. ¿Julia? Ella era solo una compañera de trabajo, explicó, anticipando la pregunta de ella. Me vio llorando en el parking del hospital una noche después de una consulta particularmente mala. Estaba al límite. Ella intentó consolarme, fue amable. Y en mi fragilidad, en mi desesperación, me agarré a aquello. Fue un único beso, un error estúpido, impensado. Pero cuando sucedió, vi allí mi salida, mi excusa. Empecé a enviarle mensajes deliberadamente. Dejé el móvil desbloqueado, sabiendo que en algún momento lo verías. Yo orquesté mi propia caída. Cuando me confrontaste aquella mañana y vi el dolor en tus ojos, fue la cosa más difícil que he hecho en la vida. Cada parte de mí quería gritar la verdad, abrazarte y pedir ayuda, pero me forcé a mantener el silencio. Te dejé ir, creyendo que yo era un monstruo, porque necesitaba que lo creyeras por tu propio bien. Aurora estaba en shock. Lo miraba, al hombre que lloraba silenciosamente frente a ella, y no veía al traidor, sino a un hombre aterrorizado, tomando una decisión terrible en medio de un dolor inimaginable. La rabia que nutrió durante 2 años comenzó a disolverse, sustituida por una compasión dolorosa. ¿Y el tratamiento? Ella consiguió preguntar. ¿Tú estás bien? Él se secó el rostro con el dorso de la mano. Fue un infierno. Cirugía, quimioterapia agresiva. Perdí mi pelo, perdí peso, perdí las ganas de vivir. Hice todo solo. Mis padres pensaban que estaba con depresión por el divorcio. Nadie supo nunca la verdad. Hizo una pausa. Pero entonces, algo empezó a cambiar. Los tumores empezaron a retroceder. El tratamiento, que tenía pocas posibilidades de funcionar, empezó a funcionar. Hace 6 meses me hice los últimos exámenes. Estoy en remisión completa. Los médicos lo llaman un milagro. Yo lo llamo una segunda oportunidad que no sé si merezco. Remisión. Estaba vivo, estaba bien. Después de que mejoré, continuó, la voz llena de un arrepentimiento profundo. Pensé en buscarte todos los días. Pero ¿cómo podría? ¿Qué diría? Hola, Aurora. Fingí una traición para alejarte porque pensé que iba a morir, pero mejoré. ¿Podemos volver? Yo había destruido todo. Te había causado un dolor imperdonable. Perdí el derecho a volver a tu vida.
Miró a Vittoria, que dormía pacíficamente en los brazos de Aurora. Y entonces, esta noche, entré en aquella sala de partos y te vi. Y lo supe. Supe que necesitaba contártelo. No para pedir perdón, porque lo que hice es imperdonable, sino para que supieras que nunca fue tu culpa. Nunca. La habitación se quedó en silencio, llena solo por la suave respiración del bebé. Aurora sentía el cerebro girando, intentando acomodar esta nueva versión de la historia. Una versión que reescribía los últimos 2 años de su vida. El dolor de la traición fue sustituido por el dolor de su soledad, de su lucha, y por el dolor de la soledad de él. Ella pensó en Ícaro, en el amor gentil y honesto que él le dio. Ella se quedó embarazada, fue feliz y lo perdió. Y durante todo ese tiempo, Davy estaba librando su propia batalla contra la muerte, solo. 2 tragedias corriendo en paralelo, sin que uno supiera de la otra. Lo siento, susurró, y las palabras se sorprendieron a sí mismas. Siento mucho que hayas pasado por eso solo. Las lágrimas volvieron a los ojos de Davy. Lo siento yo, Aurora, por todo, por el dolor, por la mentira, por no haber confiado en tu fuerza. Dio un paso hacia atrás, en dirección a la puerta. Voy a dejarte en paz ahora. Yo solo necesitaba que lo supieras. Se giró para irse, pero la voz de Aurora lo detuvo. ¡Davy! Él se detuvo, la mano en el pomo. Gracias, dijo ella, la voz todavía débil, pero clara, por contarme la verdad. Y por hoy, por Vittoria. Él solo asintió, incapaz de hablar, y salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Aurora se quedó sola. El corazón una confusión de emociones conflictivas. Rabia, compasión, tristeza, alivio. La historia ya no era simple. Ya no había un villano y una víctima. Solo había 2 personas, rotas de diferentes maneras, unidas y separadas por una compleja telaraña de amor, miedo y mentiras. Miró el rostro dormido de su hija. Vittoria. El nombre que eligió por instinto, ahora parecía tener un significado aún más profundo. Su hija era una victoria sobre la muerte de Ícaro, y de una forma extraña y dolorosa, también era una victoria sobre la muerte que Davy tanto temió. La revelación de Davy dejó un eco en el silencio de la habitación del hospital, una vibración que alteró la arquitectura emocional de Aurora. La rabia, que había sido el cimiento de su narrativa en los últimos 2 años, cedió, dando paso a un terreno inestable de compasión y dolor. Era más fácil odiar al traidor que sentir pena por el hombre que sufrió en silencio. El odio era una armadura. La compasión la dejaba vulnerable. En los días siguientes, Davy se convirtió en una presencia discreta y constante. Ya no venía como el exmarido cargado de culpa, sino como el doctor Alencar, el médico preocupado por el bienestar de una paciente y de un bebé que él ayudó a traer al mundo en circunstancias dramáticas. Era una excusa profesional, un pretexto que ambos entendían, pero no mencionaban. Aparecía a primera hora de la mañana, antes de que su turno comenzara oficialmente. Le traía un café a ella, sin preguntar si quería, recordando exactamente cómo le gustaba. No se sentaba. No forzaba una conversación. Solo se apoyaba en la pared cerca de la ventana, observando a Vittoria dormir en la cuna de acrílico. Su saturación está óptima, decía, la mirada entrenada analizando el color de la piel del bebé. El aumento de peso está dentro de lo esperado para un prematuro. Eran comentarios clínicos, seguros, pero por debajo del lenguaje médico, Aurora oía otra cosa. Oía la fascinación, el asombro. Miraba a Vittoria no como un caso médico, sino como un pequeño milagro. Aurora, por su parte, mantenía una distancia educada. Respondía con monosílabos, agradecía el café,
pero no ofrecía una invitación para que se quedara. Necesitaba tiempo. La verdad que él le había dado era un rompecabezas complejo, y ella necesitaba encajar las piezas a su propio ritmo. Una tarde, Vittoria estaba particularmente agitada. Lloraba sin parar, un llanto agudo de incomodidad que nada parecía calmar. Aurora ya la había amamantado, cambiado el pañal, acunado. Estaba exhausta, frustrada y al borde de las lágrimas. En el auge de su desesperación, la puerta se abrió y Davy entró. Vio la escena. Aurora de pie, meciendo al bebé que no paraba de llorar, el rostro de ella una máscara de cansancio. No dijo nada, solo se acercó. Se lavó las manos meticulosamente en el lavabo y extendió los brazos. «Dámela», dijo, la voz suave. Aurora dudó por una fracción de segundo. Entregar a su hija, la hija de Ícaro, a los brazos de Davy parecía una traición en múltiples niveles. Pero el agotamiento venció. Le entregó el pequeño paquete lloroso. Davy sostuvo a Vittoria con una seguridad sorprendente. La acunó contra el pecho, la mano grande y experta apoyando la cabeza minúscula. Comenzó a caminar por la habitación a un ritmo lento y constante, murmurando sonidos bajos y rítmicos. «Son cólicos», dijo, sin mirar a Aurora. «Muy común en prematuros. El sistema digestivo de ellos todavía es inmaduro». Continuó caminando, acunando, murmurando. Y lentamente, como por arte de magia, el llanto de Vittoria comenzó a disminuir. Los sollozos se convirtieron en gemidos, y los gemidos se transformaron en un suspiro profundo. En pocos minutos, estaba durmiendo profundamente en su pecho. Aurora observaba, apoyada en la pared, el cuerpo finalmente relajándose. Vio la forma en que Davy miraba el rostro dormido de Vittoria, con una ternura tan profunda, tan genuina, que algo dentro de ella se movió. Él no era el hombre arrogante y roto que ella recordaba. La enfermedad, el dolor, la soledad, todo aquello lo había transformado. Había una humildad en él ahora, una madurez que no existía antes. Colocó a Vittoria de vuelta en la cuna, con la delicadeza de quien manipula la cosa más preciosa del mundo. «Necesita descansar», le dijo a Aurora, la voz todavía baja. «Acuéstate. Yo me quedo aquí hasta que se despierte de nuevo». «No tienes que hacer eso», respondió ella, la voz débil. «Lo sé», dijo, acercando el sillón a la cuna. «Pero quiero». Y, por primera vez, Aurora no lo echó. Se acostó y, bajo la mirada vigilante de Davy, se durmió en segundos. Aquella tarde marcó un cambio sutil. La presencia de Davy dejó de ser una intrusión y se convirtió en un consuelo. Él continuó respetando su espacio, nunca mencionando el pasado, nunca pidiendo perdón. Sus acciones hablaban por él. Le enseñó a ella cómo bañar a un bebé tan pequeño sin miedo. Le mostró la técnica correcta para aliviar los gases de Vittoria. Le explicó las jergas médicas que usaban las enfermeras, traduciendo el mundo hospitalario para ella. Se convirtió en su intérprete, su guía, su apoyo silencioso. En una noche particularmente larga, cuando Aurora estaba luchando contra la melancolía posparto, sintiendo la ausencia de Ícaro como un dolor físico, Davy la encontró llorando silenciosamente en la oscuridad. Él no dijo «no llores» o «todo estará bien». Solo se sentó en el sillón del otro lado de la habitación y se quedó en silencio con ella. «Lo extraño tanto», susurró ella a la oscuridad, las palabras saliendo sin que lo planeara. Davy no respondió inmediatamente. Cuando habló, su voz estaba llena de una empatía que solo quien conoció el dolor profundo podía tener. «Háblame de él», dijo Davy, «si quieres». Y ella habló. Le contó sobre Ícaro, sobre su calma,
sobre cómo él la hizo sentir segura, sobre el amor gentil que compartieron. Habló sobre su sueño de criar a su hija juntos en una casa en el campo. Ella ya no lloró más. Solo habló. Y Davy escuchó. Oyó la historia del hombre que lo sustituyó, sin un ápice de celos o resentimiento en su rostro. Solo una escucha atenta y respetuosa. «Parece un hombre increíble», dijo Davy cuando ella terminó. «Vittoria tiene suerte de tener un pedazo de él en ella». En ese momento, Aurora se dio cuenta de que Davy no estaba intentando reconquistarla. No estaba intentando borrar a Ícaro. Estaba simplemente allí, presente, honrando su dolor y la nueva vida que había surgido. Se estaba redimiendo no con palabras, sino con actos de servicio y respeto. Cuando llegó el día del alta, Aurora sintió un pánico inesperado. En el hospital, tenía el apoyo del equipo, la presencia constante de Davy. En casa, estaría sola. David pareció sentir su miedo. «Puedo llevaros a casa», ofreció casualmente, «y ayudar a instalar las cosas. La sillita del coche, la cuna, si quieres, claro». Pero cuando todo estuvo listo y él estaba de salida, parado en la puerta, un silencio cargado se instaló entre ellos. «David», dijo ella rompiendo el silencio, «yo no sé cómo lidiar con esto, con la verdad, contigo». Él la miró, la expresión seria. «No tienes que lidiar con nada, Aurora. No hay nada que resolver entre nosotros. Lo que hice es imperdonable. Lo sé. No estoy pidiendo una segunda oportunidad. Yo solo quiero asegurarme de que vosotras dos estáis bien. Si me lo permites, me gustaría seguir cerca, como un amigo, como el médico de Vittoria, como te sientas cómoda». La oferta era genuina. No había segundas intenciones. No había manipulación. Era solo un hombre, reconstruido por el dolor, intentando hacer lo correcto. «Vamos despacio», respondió ella, haciendo eco a las palabras que él mismo podría haber dicho. «Muy despacio». Él sonrió. Una sonrisa pequeña y cansada, pero la primera sonrisa genuina que ella le había visto en años. «Despacio, lo entiendo». Pero la intimidad entre ellos creció de una forma diferente, construida sobre el cuidado compartido por Vittoria y sobre las verdades dolorosas que ahora estaban expuestas entre ellos. Aurora vio la transformación en él. El hombre que ella conoció era impaciente, centrado en sí mismo, siempre corriendo. Este nuevo Davy era paciente, observador, presente. Encontraba alegría en cosas pequeñas, la primera sonrisa de Vittoria, la forma en que ella sujetaba su dedo, el sonido de sus balbuceos. Se estaba enamorando de la hija de otro hombre, y al hacerlo, le estaba mostrando a Aurora el hombre que él podría haber sido, el hombre que el dolor lo forzó a convertirse. El dolor de Aurora no desapareció de la noche a la mañana. Había momentos en que ella lo miraba y se acordaba de la traición, de la mentira. Pero cada vez más veía al hombre que estaba frente a ella, madurado, gentil, dedicado. Un hombre que, de una forma tortuosa e improbable, se estaba convirtiendo en su familia de nuevo. El tiempo, que antes fue un enemigo, se volvió un aliado silencioso. Los meses se desarrollaron en una rutina de pequeños milagros y descubrimientos. Vittoria crecía, una niña radiante y llena de vida, ajena a la compleja telaraña de dolor y amor que la rodeaba. Para ella, el mundo era simple. Estaba mamá, su puerto seguro, y estaba Davy, el hombre de sonrisa gentil que la hacía volar por los aires y que siempre sabía cómo calmar su llanto. La línea entre amistad y algo más profundo entre Aurora y Davy se hizo cada vez más tenue. No hubo una conversación decisiva, un momento de revelación. Hubo, en cambio, una sucesión de instantes que, sumados,
reescribieron su historia. Hubo la noche en que Vittoria tuvo su primera fiebre alta. Aurora, en pánico, llamó a Davy en medio de la madrugada. Él llegó en menos de 10 minutos, con su maletín médico y una calma que instantáneamente apaciguó su miedo. Cuidó de Vittoria toda la noche, monitoreándola, explicándole cada síntoma a Aurora, hasta que la fiebre finalmente cedió al amanecer. Cuando el sol salió, Aurora los encontró dormidos en el sillón, Davy sentado y Vittoria durmiendo en su pecho, segura. En ese momento, no parecían un médico y la madre de su paciente. Parecían un padre y una madre, unidos en la vigilia por su hija. Hubo el día del primer cumpleaños de Vittoria. Aurora organizó una pequeña fiesta en el parque. La familia de Ícaro estaba allí, honrando su memoria, y Davy también estaba allí, por invitación de Aurora. Él no intentó ocupar el lugar de Ícaro. Se mantuvo discretamente al fondo, tomando fotos, ayudando a servir el pastel. Pero cuando Vittoria dio sus primeros pasos vacilantes, fue en dirección a Davy que ella caminó, los bracitos extendidos, el rostro iluminado por una sonrisa desdentada. Davy la cogió en brazos, y la alegría pura e irrestricta en su rostro era algo que Aurora nunca olvidaría. Aquella noche, después de que todos se fueron y Vittoria dormía, exhausta, Davy ayudó a Aurora a limpiar el desorden. Trabajaron en un silencio confortable, la comunicación fluyendo sin la necesidad de palabras. Él estaría tan orgulloso de ella, dijo Aurora, mirando una foto de Ícaro que mantenía en la estantería. Sí, lo estaría, respondió Davy, deteniéndose a su lado. Y estaría orgulloso de ti también. Eres una madre increíble, Aurora. Ella se giró hacia él. La luz suave de la sala bañaba su rostro, revelando la vulnerabilidad que él ya no escondía. No lo habría conseguido sin ti, Davy, admitió ella, la voz baja. Sí, lo habrías hecho. Él disintió suavemente. Eres la mujer más fuerte que conozco. Yo solo tuve el privilegio de asistir. Él dio un paso adelante. El espacio entre ellos disminuyó, cargado con 2 años de dolor, perdón y un amor que se negaba a morir. Él levantó la mano, no para tocarla, sino como una pregunta silenciosa. Aurora no retrocedió. En cambio, dio el último paso, cerrando la distancia, y lo besó. No fue un beso de pasión abrumadora como los del pasado. Fue un beso de reconocimiento, un beso de paz. Un beso que decía, te veo, el hombre en que te has convertido. Un beso que decía, sobrevivimos. No necesitaron decir, te amo. El amor estaba allí, en la forma en que él cuidaba de su hija como si fuera suya, en la forma en que ella finalmente permitió que él cuidara de ella también. Era un amor diferente, forjado en el fuego, templado por el dolor y por la pérdida. Un amor más fuerte, más verdadero. Ellos comenzaron de nuevo, despacio, con la cautela de quien conoce la fragilidad de la felicidad. Davy no se mudó a su apartamento. En cambio, comenzaron a construir un nuevo hogar, juntos. Compraron una casa con un pequeño jardín, el tipo de lugar que Aurora soñó con Ícaro. Pero ahora, el sueño tenía un nuevo arquitecto. Un año después, en una mañana de primavera, Aurora se despertó con la misma sensación que tuvo años antes. Pero esta vez, no había miedo, solo una certeza serena. Fue a la sala donde Davy estaba en el suelo, jugando con Vittoria. ¡Davy!, él la llamó. Él levantó la mirada sonriendo. «Buenos días, mi amor. Vittoria va a tener un hermanito», dijo simplemente. La sonrisa de Davy vaciló, sustituida por una emoción tan abrumadora que lo dejó sin palabras. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Se levantó, caminó hacia ella y la abrazó con una fuerza que contenía todo el dolor del pasado y toda la esperanza del futuro. Se arrodilló, besó su vientre y luego la miró.
el rostro mojado de lágrimas de pura gratitud. El hombre que creyó que nunca podría ser padre, que la apartó para ahorrarle una vida sin hijos, ahora estaba a punto de tener 2. 9 meses después, nació Benicio. Un niño saludable, con los ojos tranquilos de Aurora y la sonrisa fácil de Davy. En una tarde de domingo, el sol dorado inundando el jardín de la nueva casa, la escena era de una paz casi increíble. Aurora estaba sentada en la hierba, con Benicio dormido en sus brazos. Cerca de allí, Davy empujaba a Vittoria en el columpio, la risa de ella resonando por el aire. Ella miró a su familia. Una familia nacida del más profundo dolor. Una hija que era el legado de un amor perdido. Un hijo que era el símbolo de un amor reencontrado. Y un hombre que cruzó el infierno y volvió, no para ser el héroe de una historia de amor, sino para ser el compañero silencioso en la construcción de una vida real. David detuvo el columpio y la miró, una sonrisa en los labios. Sus miradas se cruzaron a través del jardín y, en silencio, compartieron un universo de entendimiento. Aurora pensó en lo extraña que era la vida. A veces, las mayores tragedias no son el fin de la historia. A veces, son solo el doloroso prólogo para un tipo de felicidad que nunca supiste que era posible. Una felicidad más silenciosa, más sabia. Una felicidad conquistada. Su familia no era un cuento de hadas, era algo mucho mejor. Era real. Y era la prueba de que, incluso después del invierno más riguroso, la primavera siempre encuentra un camino para florecer.